Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar, hermanos, incline su rostro. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, te pedimos tu dirección al momento que vamos a escudriñar tu palabra. Esta predicación, Señor, que yo sé que tú tienes palabra para darnos. Te pido por la congregación que atenderá el mensaje, que prepare sus corazones, abra su entendimiento, y sea tu Espíritu Santo el que redarguye en cada una de nuestras vidas. Mi vida en tus manos, Señor, límpiame si fuera necesario, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Y vamos a continuar, hermanos, con este evangelio, el cual tiene palabra de Dios para nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Ese es el título de esta predicación. Vosotros sois la luz del mundo. Recordemos que en el versículo 13 Jesucristo nos habló la primera metáfora. Ahorita encontramos la segunda metáfora. Y ya recordamos que la palabra metáfora significa trasladar o transportar de un objeto, de una cosa a un objetivo. Y Dios, en su palabra encontramos más de 28 metáforas en las cuales nos compara para enseñarnos cómo debemos de conducirnos. En el capítulo 5 de Mateo, desde el versículo 3 en adelante, encontramos acerca del carácter del cristiano, pero a partir del versículo 13, en adelante al 16, nos habla de la responsabilidad del cristiano. Cada vez que tenemos conocimiento de Dios, somos responsables del conocimiento que estamos recibiendo. Y tenemos la responsabilidad de llevar a cabo lo que la palabra de Dios nos enseña. Quiero compartirles una historia, que va a ser como introducción, que surgió en el país de Inglaterra hace muchísimos años. Habían 4 imágenes que describían un acontecimiento singular en Inglaterra. La primera imagen era de un campo de trigo inmensamente grande. Solamente lo que se lograba ver en esa imagen era cómo el viento soplaba y hacía de un lado hacia el otro el trigo. La segunda imagen en esta historia era de una madre que tenía o que vivía cerca de este campo de trigo. Ella tenía un niño muy pequeño, de escasos 2, 3 años, y ese niño era tan pequeño que cuando se descuidó su madre, el niño salió de casa y se introdujo en este lugar donde había trigo. Ese acontecimiento a la madre la estremeció, pero como el lugar o el campo donde estaba el trigo era sumamente grande, para ella fue inútil poder encontrar a su hijo. Ella regresa a su casa muy asustada y preocupada porque no encontraba a su hijo que se había introducido en ese campo de trigo. La tercera imagen es aquella donde ella juntamente con su esposo corre para poder buscar con toda la gente del pueblo donde vivían una estrategia para poder encontrar a ese niño, porque las horas estaban avanzando. Ya era de noche y no encontraban al niño porque era muy grande el lugar. La última imagen es aquella imagen donde todos los habitantes de ese pueblo, juntamente con la señora, con esta mujer y con su esposo, se tomaron de las manos a lo largo de todo el campo y así comenzaron a recorrerlo, y así fue como encontraron a este niño. Lamentablemente, por el paso de las horas en la noche, el frío hizo estragos en la vida de este niño y el niño murió. Qué historia tan conmovedora, ¿verdad? Si hubiera
estado toda la gente dispuesta, no hubiera llegado la noche y ese niño hubiera sido rescatado, salvo y con vida. Eso es lo que dice Lucas 10:2. Lucas 10, versículo 2 dice, Jesucristo dijo lo siguiente a sus discípulos: la mies, a la verdad, que dice, hermanos, es mucha, mas los obreros, que dice, hermanos, son pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y sabe que esto es lo que encontramos en en Mateo 5:13 al 16. Encontramos un campo que se llama el mundo. Y donde no solamente niños, sino hombres y mujeres entran. Y son tapados por ese mundo de pecado. Y mueren. Mucha gente muere todos los días. Y esa gente necesita escuchar de la sal y de la luz del mundo el mensaje de Jesucristo. Si la sal y la luz del mundo logran tomarse de las manos y comenzamos a proclamar el mensaje de salvación, la gente que vive en este mundo, hundida en el pecado, dejaría de morir. Pero son muy pocos los obreros. Hay mucha necesidad, pero hay pocos obreros. La sal que nos habla en Mateo 5:13, hermanos, es la influencia del carácter del cristiano. Y la luz es la comunicación del evangelio, de la palabra de Dios. Una vez más, la sal es la influencia del carácter que nos ayuda a preservar las verdades que Dios nos ha dejado en la palabra. Pero la luz es la comunicación del evangelio, el cual tiene que proclamarse. Es decir, como sal conservamos las verdades de Dios en nuestras vidas, pero como luz proclamamos, les hablamos a aquellos que están hundidos en problemas de que hay esperanza en Cristo Jesús. Esa es la labor de cada uno de nosotros. Salmos 36, versículo 9, nos habla de que Dios está completamente relacionado con la luz. Y la luz lo que hace es darnos claridad. Salmos 36, versículo 9 dice, porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz, que dice, veremos la luz. Es decir, cuando el hombre logra encontrar en Dios la luz, la razón principal, mis hermanos, es así como caminamos con una verdad íntegra. Usted y yo tenemos una gran bendición. Conocemos a Dios a través de su palabra. Ya no vivimos en obscuridad. Hoy sabemos de dónde venimos, quién somos y para dónde vamos. Porque la Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Como hijos de Dios ya no vivimos ignorantes. Caminamos con mucha claridad. Juan capítulo 8, versículo 12. Jesucristo personalizó la luz y dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz. La luz que dice, hermanos, de la vida. Solamente el ser humano, solamente el hombre y la mujer que encuentra a Cristo Jesús, encuentra las cosas con claridad. La persona que no conoce a Dios vive a oscuras. Hoy, por ejemplo, podemos ver a nuestro alrededor los diferentes casos en los vecinos con los cuales vivimos, como aún teniendo una preparación académica, hay gente que está esclavizada en la oscuridad porque no han entendido la razón de su existencia. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue, que dice, hermanos, no andará en tinieblas. Es decir, el que anda sin Cristo, anda en tinieblas. Así de sencillo. Segunda a los Corintios 4:6. La iglesia, hermanos, debe de ser la luz para este mundo. La iglesia debe de ser la luz para este mundo. Tenemos que difundir el mensaje de la salvación. Tenemos que hablarle a la gente acerca de lo importante que es Cristo en la vida del hombre. El apóstol Pablo, segunda a los Corintios 4:6, dice, porque Dios, que mandó
que de las tinieblas, ¿qué dice, hermanos? Resplandeciese la luz. Es el que resplandeció, ¿en dónde, hermanos? En nuestros corazones. Hasta ahí. Vamos a terminarlo, pero déjenme decirle lo siguiente. Estudiando un poco la geografía de Israel como nación, me encontré un detalle muy importante. Y cada vez que encuentro o me doy la tarea de investigar, yo digo, Señor, tú eres inmensamente soberano, nunca hablaste palabras por hablar, cada palabra tenía un propósito. En Israel como geografía, hermanos, todas las ciudades de Israel, todas, están sobre un monte o sobre una montañita. Ninguna ciudad está en un peñasco o en una colina. Todas están en lugares altos. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, cuando se encendía una luz y el que iba por ahí en las colinas caminando decía, allá está un pueblo, allá está el otro. La luz siempre se estableció en los lugares altos para que el que andaba en oscuridad lograra divisar dónde se encontraba la luz y hacia allá caminar. Cuando Jesús toma el pasaje de que somos la luz del mundo, él tiene como referencia todas las ciudades que están establecidas sobre un monte. Jerusalén misma está sobre el monte. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que Él resplandeció en nuestros corazones. Fíjese, con un propósito. ¿Me ayuda a leer? Para iluminación. ¿De qué, hermanos? Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, Dios nos dio luz, no solamente para que conozcamos de Él. Él nos da un conocimiento de lo que es Él. Pero ese conocimiento, hermanos, nos tiene que iluminar. Cada vez que Dios nos habla su palabra, tenemos la gran responsabilidad, no solamente de aprender, sino de poner en práctica lo que Dios nos enseña. Dice una versión parafraseada este versículo, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad, es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Es decir, si Dios te salvó a ti, tú tienes la responsabilidad con tu testimonio de llevar a otros a Cristo. Así es como se predica el evangelio, hermanos, con el testimonio. Por eso tenemos que crecer. Por eso es importante el saber que cuando nos reunimos, lo que Dios quiere después de salvarnos es que maduremos, que crezcamos. Seguramente todos tenemos familiares que no son cristianos. Y están en oscuridad de idolatría, de adicciones, de muchas cosas. Ellos necesitan la luz de Cristo. Y si Dios te salvó a ti, no es para que seas solamente miembro de esta congregación, sino que a través de tu vida de testimonio, ellos puedan ver la luz de Cristo en tu vida. Filipenses 2:14. Así que Dios pasa a la luz todo el camino, hermanos, por el cual vamos a caminar. Dice Filipenses 2:14, haced todo, ¿qué dice, hermanos? Sin murmuraciones y contiendas. Aquí nos habla Pablo de que si ya tenemos la luz del conocimiento de la palabra de Dios, todo lo que hagamos tenemos que hacer lo que, hermanos. Mire, tenemos como prueba, porque lo veo así, echarle la loza a ese santuario. Pero en el transcurso de estos 15 días que vamos a estar laborando, interactuando unos con los otros, va a ser puesto a prueba si somos cristianos o no. ¿Sabía usted eso? ¿Sabe que cuando alguien se molesta, se le sale lo carnal a veces? ¿Sí sabía eso? Bueno, ahora que estamos aquí todos los días, que jalando la grava, que jalando para allá, hay quienes van a ser puestos a prueba. Lo que hemos escuchado a lo largo de 5 años aquí, va a ser puesto a prueba. Y como pastor, hermanos, también soy puesto a prueba. Cada evento que tenemos o cada acontecimiento es para exhibir cuánto hemos crecido y cuánto hemos madurado. Cada uno es distinto.
Y eso no me cabe la menor duda. Pero el que debe de unirnos es Cristo Jesús. Es decir, se vale que te enojes, pero no que dejes de ser cristiano. Se vale enojarse, airaos, pero no pequéis. Se vale que te molestes por tal o cual razón, pero que digas, no soy cristiano, no, mi hermano. Porque si eres salvo, somos llamados a ser la luz del mundo. Porque van a venir gente aquí que no son cristianos. Y si nos ven peleando como perros y gatos, van a decir, ¿qué tipo de cristianos? Dice Filipenses 2:14, hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Qué dice, hermanos? Es decir, los hijos de Dios son irreprensibles y sencillos. Características. Sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Es decir, vivimos en una generación, en un mundo de personas que caminan sin Dios. Pero ahí o aquí somos llamados a ser la luz de este mundo, con las verdades de Cristo. En medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Somos llamados a transmitir, hermanos, la luz. Vamos a regresar a Mateo capítulo 5, versículo 14. Era una breve introducción. Aún no es la predicación. Y dice versículo 14, vosotros sois, ¿qué, hermanos? La luz. Esa palabra luz, del griego pos, P-H-O-S, fíjese lo que significa esa palabra. Significa una lámpara o antorcha. Significa la luz, el brillo que resplandece. Pero encontré una definición que me quedé bastante sorprendido. Y dice la definición que Dios, es decir, la palabra luz, significa que la luz es sutil, es pura, es brillante, y que asociada con Dios publica la verdad de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Buscando un poco de las características de la luz, ya vimos que es una metáfora. Quiero darle 3 características de la luz. Número 1, la luz se propaga en línea recta. Una característica. La luz viaja en línea recta. Número 2, la luz es una reflexión, es decir, cuando la luz sale, también regresa. Es lo que dice segunda característica. Cuando la luz viaja en una línea recta, también tiende a regresar. Y número 3, es que la luz es una refracción. Es decir, cuando encuentra un cuerpo, el cual es transparente, ¿qué es lo que hace? Lo traspasa y vuelve a regresar otra vez la luz. Usted pone un vaso de cristal frente al foco y ¿qué pasa? La luz lo traspasa. Logra ver a través de ese cristal. Entonces, si la luz tiene esas características, el testimonio, ahora vamos a transportarlo a la vida del cristiano. Si la luz viaja en línea recta, ¿cómo tiene que viajar, hermanos, el testimonio del cristiano? En línea recta. ¿Y quiénes están enfrente de ti, hermanos? Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu vecino, tu suegro, tu suegra. Hacia allá va la luz del testimonio, en línea recta. Y esa luz va, o ese mensaje va y regresa. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Sabía usted eso? Es decir, cuando la palabra viaja en un testimonio de una persona, hermanos, esa palabra penetra, pero también regresa. Y cuando encuentra un cuerpo transparente, aquí podemos tomarlo, una persona que abrió su corazón a Cristo, ¿qué es lo que hace? Lo hace una nueva criatura. Pero todo comienza con el testimonio. Proverbios 4:19. Vamos a ver de manera breve. Proverbios 4:19. Vamos a ver
una pequeña radiografía de cómo se encuentra este mundo. ¿Ya lo tiene? El camino de los impíos es como, ¿qué, hermanos? Es como la oscuridad. Y no saben, ¿en qué dice? ¿En qué tropieza? La Biblia dice que el camino de los impíos, y un impío es alguien que no tiene temor de Dios, anda en oscuridad. Todos aquellos que se resisten, que no tienen temor a Dios, andan en oscuridad. Pueden mencionar que el dinero, las cosas materiales los ayuda, pero esas cosas que para ellos según son cosas buenas, con esas mismas cosas ellos tropiezan. Entonces la Biblia enseña que el camino de los impíos es como la oscuridad. Juan 12:35. Este mundo, de acuerdo a la Biblia, es un mundo que tropieza y cae y no sabe por qué cae. Hoy precisamente, les decía al inicio, podemos ver el país donde vivimos, mis hermanos, un país que se ha resistido a Dios y cómo hoy está tropezando con las mismas cosas que han enseñado. Dice Jesucristo en Juan capítulo 12:35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan, que dice, las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas, ¿me ayuda? Es decir, andar en tinieblas es la peor condición que puede tener un ser humano. Es como que usted entra a un lugar oscuro y no lleva ni con qué iluminar, anda a tientas y se golpea y se pega y se machuca, etc. Jesús dice que este mundo o el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ahora, me encontré en la Biblia, hermanos, una lista de acciones o pecados en los cuales los hombres que andan en tinieblas practican. Vamos a ver unas de ellas. Romanos 1:18. Cuando la Biblia dice que la gente anda en tinieblas y cae y tropieza y no sabe a dónde va, es porque cometen acciones, y la Biblia menciona una lista de las cosas, acciones o pecados que el hombre vive o practica cuando vive en oscuridad. Dice el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron, ¿qué dice, hermanos? Gracias. Hoy el hombre le da gracias a la naturaleza, a los árboles, a las milpas, al océano, a los bosques, a todo le da gracias, menos al creador de esas cosas. Y andar en tinieblas es negar la existencia de un Dios supremo, soberano, que creó todo lo que existe. No le dan gracias a Dios. Dice el versículo 21, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y dice, no, a Dios no hay que darle gracias, a cualquier otra cosa, pero menos a Dios. 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hoy encontramos en el África y en algunos países de aquí de Sudamérica naciones que tienen como dioses a una vaca, a un escorpión, a una serpiente. A ellos le rinden pleitesía, a un elefante, a una cobra. Y la gente cambia. ¿Y sabe por qué hace, hermanos? Eso porque está en oscuridad, está en tinieblas. Ve al 24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es decir, dice el 25, que cambiaron, ¿qué, hermanos? La verdad, ¿por qué?
Hoy vemos que la gente a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, aunque esté malo. Y la gente hoy ha cambiado las verdades por las mentiras, porque viven en la oscuridad. Dice el 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros. Hoy dicen que es bueno el matrimonio entre hombres y entre mujeres, porque así no habrá problemas. Pero ¿sabe cuál es el problema más grande, hermanos? Usted ve a la gente en la farándula que anunciaron su homosexualidad o lesbianismo. ¿Son fieles entre ellos? No. Se siguen separando y siguen cambiando de parejas, porque el problema no es la sexualidad, el problema es el corazón. Pero porque andan en tinieblas, piensan que revelándose así, están en luz. Una cita más, 1 Corintios 6:9. Estamos viendo una lista de características de cómo la gente vive en tinieblas. 1 Corintios 6:9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Me ayuda? Hay gente que dice que robando van a mejorar. Es una mentira. Hay gente que dice, encontré la felicidad con la mujer ajena o con el hombre ajena. Eso es vivir en tinieblas, hermanos. Díganme hagamos una pregunta. ¿Hay un ser perfecto el cual no tenga defectos? Todos tenemos defectos. La mujer que tienes, el hombre que tienes, todos tenemos defectos. Y aquella que no es tuya también tiene defectos. Pero el hombre en oscuridad piensa que esa es mejor o que ese es mejor. ¿Por qué lo piensa? Porque está en tinieblas. Los que aquí dice y habla una lista bastante grande. Los maldicientes, los ávaros. Piensan que teniendo van a estar mejor. Toda esa gente está en tinieblas. Entre más tienes, más problemas acarreas. Colosenses 3:5. Y continuamos con la lista de cómo el mundo está en tinieblas y cómo la gente que hace esto vive sin la luz de Cristo. ¿Sabe por qué somos la luz del mundo, hermanos? Porque ahora somos nosotros distintos en nuestra manera de vivir. Haced morir pues lo terrenal entre vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Fornicación. Ahí, hermanos, fornicación significa en griego desviación sexual. Todo lo que sea algo desviado en la sexualidad entra en fornicación. La pornografía, adulterio, promiscuidad, todo eso entra ahí. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? Desobediencia. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Es decir, en otro tiempo fuimos, ya no somos. Ahora somos la luz del mundo. Es lo que debemos de ser. Cuando vivíais en ellas, ¿en cuáles? En toda la lista que está atrás. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Lo que yo le decía a usted, se vale enojar. Porque hay momentos que nos enojamos. Pero que para ti sea un motivo o una excusa para lanzar una grosería, ya no, hermano. Porque somos o no somos. Se supone que Dios nos sacó de las tinieblas a la luz. Y si andamos en luz, ¿cómo es que regresamos por momentos? Debe de haber un crecimiento. En Romanos 13:12, no lo busque, solamente anótelo. Toda la lista, hermanos, que hemos leído, en Romanos 13:12, les llama las obras de tinieblas. Lo busque en casa. A todo lo que hemos leído en Romanos le llama las obras de tinieblas. Efesios 5:11.
nos dice cómo son las obras en las tinieblas. Y no participéis en las obras que dice, hermanos. ¿Qué es infructuoso, hermano? Es algo que no tiene fruto, que no va a hacer nada, que es estéril. Todo lo que el hombre haga en tinieblas no tendrá fruto. Podrá haber por ahí una mejoría, pero no va a haber un fruto tal. Y no participéis en las obras infructuosas de qué, hermanos. Si logra ver, todo lo que está en tinieblas, todo lo que no está en la luz de Dios está en tinieblas y no tiene frutos. Vean los padres que dicen, yo voy a educar a mis hijos como yo quiero. Crecen y es un desastre. Y termina, sino más bien, ¿qué dice, hermanos? Reprenderlas. ¿Qué tenemos que reprender? Las obras de las tinieblas. Cuando venga y te diga, oye, es compadre, que venga el compadre y te diga, ya no vayas al templo, eso de Dios es pura mentira. Mira, vamos acá. Aquí, de esta manera vamos a arreglar las cosas. Y tú le haces caso al compadre, está yendo detrás de las tinieblas. Si tienes a Cristo, camina en la luz de Cristo. Ya no regreses. Entonces, todo lo que encontramos en la Biblia, hermanos, las obras de tinieblas son obras infructuosas. Dice Mateo 5:14 que somos la luz de ¿dónde, hermanos? Aquí del mundo habla de un mundo de personas. Ahí la palabra mundo significa mundo de personas. Vamos a ver que Jesucristo, la segunda parte que dice Mateo 5:14, vamos a concluir este versículo. Una ciudad asentada sobre un monte, ¿qué, hermanos, dice? Vamos a retomar lo que le mencioné a ustedes de la geografía en Israel. Todas las ciudades en Israel fueron establecidas en las partes altas, porque en la parte alta pueden demostrar quiénes son. Esa palabra que encontramos ahí en Mateo 5:14 es un hebraísmo y significa lo siguiente: una persona, un hombre, una mujer que es de Dios, no la puedes ocultar. ¿Qué quiere decir eso? Los monasterios, es decir, ser cristiano para irme a recluir a un monasterio, no. Si tú eres nacido de Dios y eres cristiano, camina en este mundo. Y en medio del mundo de pecado, resplandece como la luz de Cristo, que se puede vivir como Dios habla en su palabra. Si un cristiano ha nacido de nuevo, es una nueva persona, no la escondas. Déjala que camine ahí en el mundo. Ahí con tus compañeros en la escuela, que toman y fuman, ahí, como hijo de Dios, resplandece. Allá con la comadre, donde todas quieren hablar cosas de los demás, tú ahí dices, a mí no me metan en cosas de chismes. Ahí vas a resplandecer. Porque un cristiano verdadero, hermanos, no es para esconderlo. No es para tenerlo aquí encapsulado en un templo. No, es que allá afuera resplandezca el testimonio de una vida nueva en Cristo Jesús. Es lo que significa esa palabra. Una ciudad asentada sobre un monte, no se puede, ¿qué dice? Un cristiano nacido de nuevo, tampoco lo puedes esconder. Su vida tiene que mostrar que hay una evidencia de que algo ha pasado en ella. Cristo ha hecho una obra extraordinaria en esa persona. Vamos a concluir, vamos a dejarlo ahí. Vamos a Hebreos 12:25. Esto es muy amplio, hermanos, y es una gran bendición. Hebreos 12:25. Hoy Dios nos habló de responsabilidades, hermanos. Tenemos una gran tarea. ¿Cuál es? Llevarla a cabo. Si sabes quién eres, ¿se recuerda del patito feo? Tiene que caminar como cisne o como cristiano. Dice Hebreos 12:25, ¿lo tiene? Mirad que no desechéis al que habla. ¿Y quién nos habló hoy, hermanos? Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Amonestar, hermanos, es llamar la atención.
Cuando usted a su hijo la amonesta, usted le dice, tranquilo, le está llamando la atención. Hoy Dios nos llama la atención. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes tienen que comunicar en línea recta. Y cuando Dios encuentre un cuerpo transparente, llegará la palabra y hará un milagro en esa vida. Y Él la va a cambiar. Tú no. Tú lleva el testimonio con tu vida de la palabra de Dios. Aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta, ¿qué dice, hermanos? Y hoy Dios nos está hablando desde los cielos, a través de su palabra, a que seamos la luz del mundo. Comunica a los demás con tu vida de que Jesucristo ha hecho una obra maravillosa en ti. No lo apagues. Cada vez que tú alumbras con tu testimonio, Dios es glorificado, porque su palabra dice que ahí Él es glorificado. Póngase de pie. Dios es bueno con nosotros, mis hermanos. Le invito a que incline su rostro. Amantísimo Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Una vez más nos hablas con amor. Somos llamados a hacer la luz aquí en San Andrés Timilpan. Tú nos trajiste, Padre, hace muchos años para dar testimonio de tus verdades. Hoy tenemos el conocimiento. Hoy tenemos la gran encomienda de llevar a cabo, Señor, de que tú eres nuestro Dios. Ayuda en esta congregación para que los hombres y mujeres seamos sal de esta tierra y seamos luz de este mundo. Señor, ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano.